El viento de Tsavo levantaba polvo rojo como si la tierra misma respirara. Eran las 2:17 de la madrugada cuando el silencio del campamento se quebró con un grito que no parecía humano. Un grito tan filoso que hizo que las fogatas se encogieran y los hombres contuvieran el aliento. Las tiendas de lona se estremecieron y los martillazos del día, que habían clavado rieles en la sabana, quedaron convertidos en memoria. Lo que ocurrió después nadie lo olvidó. Una sombra enorme se deslizó entre los sacos de arroz y las cajas de herramientas. No tenía melena. Su cuerpo era un bloque de músculo sostenido por patas silenciosas. El hombre que dormía junto a la entrada de la tienda apenas alcanzó a ver dos ojos como carbón encendido antes de que la lona se rasgara y un rugido profundo, ahogado, explotara a centímetros de su rostro. A 10 metros, Arjun, un trabajador traído desde la India, contuvo la respiración. Vio como el cuerpo de su compañero desaparecía arrastrado hacia la noche, dejando un surco en la tierra. Nadie corrió. Nadie pudo. El terror tenía peso. En la oscuridad algo más se movió. Otro león. Dos sombras coordinadas, sin prisa, dueñas del campamento. Las antorchas encendidas arrojaron luz trémula sobre huellas enormes y una cinta brillante de sangre. El capataz intentó organizar una búsqueda, pero la mayoría se negó a salir, porque esa noche y muchas noches después, los leones de Tsavo no vinieron por hambre, vinieron por humanos, y lo harían de nuevo, y de nuevo. Esto no es leyenda, es una historia real. En 1898, dos leones sin melena aterrorizaron a los trabajadores del ferrocarril en Tsavo, atacando campamentos, arrastrando hombres de sus camas y desafiando trampas y fusiles. Sus motivos parecían un enigma cruel, pero la verdad, enterrada bajo capas de polvo, enfermedad y errores humanos, estaba por revelarse. Si quieres más historias reales tan intensas como esta, suscríbete ahora y cuéntanos de qué ciudad nos ves. Seguimos. Arjun había cruzado el océano con una promesa simple: trabajo estable y dinero para su familia. En su pueblo, al pie de colinas verdes, su madre le ató un listón rojo en la muñeca para regresar. En Tsavo, ese listón se volvió un recordatorio de que la vida podía romperse en un segundo. Su rutina era un reloj de hierro. Amanecer con el primer calor, cargar traviesas, alinear rieles, beber agua tibia con el sabor a metal. Por la noche, cartas a casa que nunca terminaba porque el miedo ocupaba la tinta. Dormía ligero con un cuchillo de mango de madera escondido bajo la manta. No servía de mucho contra lo que los viejos del lugar llamaban fantasmas sin melena. A veces Arjun conversaba con Mosi, un guardia suajili de mirada profunda. Mosi conocía el lenguaje de la sabana, el rumor de los pájaros al callar, el sentido de un viento que cambiaba, el significado de un silencio recién puesto. Cuando el silencio es nuevo, decía, algo está cazando. El campamento era una ciudad improvisada. Cocinas que olían a grasa rancia, un pequeño hospital con vendas ásperas y una torre de vigía hecha de troncos que crujían de noche. Los hombres reían fuerte durante el día para espantar la idea de que llegada la oscuridad ya no eran los dueños del suelo. Arjun llevaba un cuaderno donde dibujaba rieles interminables que se perdían en un horizonte limpio. Un tren avanzando, familias subiendo. Algún día, repetía. Pero Tsavo, con sus matorrales afilados y su hierba alta, no abrazaba los planes. Y los pasos silenciosos que cada noche rozaban el borde de las tiendas estaban por convertir el sueño de progreso en un minuto a minuto de supervivencia. Tsavo no es un desierto ni una selva cerrada. Es una transición. Es la piel áspera de la tierra donde árboles espinosos apuntan al cielo y ríos temporales cortan la sabana como cicatrices. El sol cae a plomo y el olor a polvo seco se mezcla con el dulce agrio de los residuos del campamento. Carne salada, pescado viejo, sudor. Por la tarde los buitres dibujaban círculos altos. Por la noche el viento llevaba consigo el olor a sangre desde lugares que nadie veía. Los trabajadores encendían fogatas y levantaban cercas de espinas, bomas, intentando dibujar con madera un límite que los leones respetaran. No lo hicieron. En la distancia, el rumor del ferrocarril en construcción parecía una promesa de orden en medio del caos. Pero cada riel clavado perforaba rutinas de la fauna. El metal cortaba caminos usados por generaciones de predadores y presas. Tsavo observaba, y no le gustaba lo que veía. La primera desaparición fue un golpe seco al estómago de todos. La segunda, un mensaje. La tercera, una declaración de guerra. Los leones parecían entender el campamento mejor que los hombres. Evitaban las antorchas cuando había muchas.
Atacaban donde la lona estaba floja, probaban cercas, las medían. Los rumores crecieron como maleza, que los leones escogían a quién llevarse, que aprendían patrones, que podían oler el miedo. Alguien dijo que les habían disparado antes y por eso odiaban a la gente. Otro juró haber visto a uno de ellos con una cicatriz en la boca, como si el colmillo hubiera sido arrancado. Llegó un hombre de uniforme, John Henry Patterson, ingeniero y cazador, enviado para terminar el ferrocarril y de paso acabar con los leones. Paseó por el campamento con una libreta en la mano, escuchó a los trabajadores, inspeccionó cercas, revisó puntos ciegos, ordenó levantar plataformas para vigías y cavar fosas. Los leones, como burlándose, atacaron del lado contrario esa misma noche. Mosey explicó a Patterson algo que pocos querían oír. No están cazando por hambre, están cazando por costumbre. Y dijo más, en los años previos la peste bovina, Rinderpest, había barrido la región matando a miles de animales que los leones solían cazar. Cuando la presa escasea, el depredador experimenta. Si encima caravanas esclavistas habían dejado cuerpos humanos en el camino durante décadas, los leones ya conocían ese olor, pero había otra pieza. Uno de los leones, según pistas en la arena y rastros en los cadáveres, parecía morder chueco, como si un colmillo le doliera o estuviera roto. Un león con dolor evita presas peligrosas. Búfalos con cuernos, cebras veloces. Un campamento humano con tiendas blandas y guardias cansados es la presa fácil. Aun con explicaciones, el resultado era insoportable. Hombres arrancados de sus camas. La frontera entre dentro y fuera dejó de existir. Y cada noche, antes de que la luna estuviera alta, alguien preguntaba en voz baja, ¿a quién le toca hoy? Patterson ordenó construir una boma doble, 2 anillos de espinas con un corredor de muerte entre ellos. Colocó campanas que sonarían con el más mínimo roce. Designó turnos de guardia y prohibió dormir cerca de los bordes. Arjun se ofreció voluntario para cuidar la zona de cocinas, el lugar con más olor a comida. La primera noche con el nuevo sistema, las campanas tintinearon una vez, 2 veces, luego silencio. El corazón de Arjun golpeaba su pecho. Un compañero apuntó con una lámpara a la cerca y el brillo capturó 2 ojos fijos. El león no huyó. Parpadeó lento, como si estudiara la luz. Luego desapareció. Siguieron noches de trampas, fosas camufladas con ramas, ganchos con carne colgando, trampas metálicas en caminos probables. Los leones parecían leer el terreno. Bordearon las fosas, ignoraron la carne, aparecieron donde no debían. Patterson intentó usar un vagón como caja cebo, metiendo dentro a un animal vivo para atraerlos. Nada. Cambió la estrategia. Él mismo se tendió sobre una plataforma encima de una cebra muerta, fusil cargado, esperando el mínimo crujido de pasto. Amaneció con los huesos entumidos y la cebra intacta. Esa misma noche, a 200 metros, otro hombre desapareció. La moral se quebraba. Docenas renunciaron y huyeron. Los que se quedaron empezaron a atar cuerdas a sus tobillos, unidas entre sí, para que si uno era arrastrado, los otros lo sintieran y gritaran. Hubo noches en que el campamento completo durmió en los árboles. En medio de esa desesperación, Mosey tomó a Arjun aparte y le enseñó a escuchar sin los oídos, a percibir el cambio del viento, el silencio de insectos, la pausa de los pájaros. No mires donde crees, le dijo. Mira donde la sabana te obliga a mirar. La rabia llegó. La pérdida deja cicatrices que piden acción. Patterson organizó batidas con rastreadores suahilis y nandi. Hallaron restos, huesos pulidos, jirones de tela, brazaletes rotos. Siguieron huellas hasta un matorral espeso. El hedor era denso como a cuero húmedo. Ahí, entre espinas, un nido de huesos. Esa tarde, el cielo se oscureció sin lluvia. El aire se volvió metálico. Arjun recordaría siempre la textura de esa tarde, cómo la tierra parecía vibrar. El primer disparo sonó a la distancia, luego otro más cerca. Gritos y un rugido que no era un sonido, era una presencia. El primer león apareció a plena luz, sin miedo, avanzando directo. Patterson disparó. El león saltó. El segundo, desde la izquierda, se lanzó contra un rastreador. Todo fue fragmentos, la culata del rifle golpeando un hombro, el olor a pólvora, la tierra en la boca. Mosey logró ahuyentar al segundo con antorchas, pero el primero, herido, se negó a caer. El campamento se convirtió en una fortaleza asustada. Las fogatas crecieron. Los relatos también, que uno de los leones no sentía dolor, que había recibido varios disparos en encuentros anteriores y seguía peleando.
La sabana, que de día parecía abierta y honesta, de noche era un laberinto de sombras. En los días que siguieron, la resistencia de los leones pareció sobrenatural. Trampas quebradas, huellas que se borraban donde no debía haber viento. El miedo maduró en odio, y el odio en una determinación fría. La noche decisiva empezó con silencio. Demasiado silencio. Patterson subió a una plataforma colocada sobre una estructura de madera cerca de los corrales. Arjun y Mosi se mantuvieron abajo, a una distancia acordada, antorchas apagadas para no delatar posiciones. Cuando llegó, no lo escucharon, lo sintieron. Un peso en el aire, un invisible cambio de temperatura. El león apareció como una sombra que se despega de la noche. Caminó hacia la plataforma, olfateó el aire, levantó la cabeza. Patterson contuvo la respiración. Disparó. El león retrocedió, rugió, se lanzó contra la estructura. La plataforma crujió. Un segundo disparo. Un tercero. El animal cayó, se levantó, volvió a caer. Hubo silencio, pero no paz. Porque entonces, desde la derecha, el segundo león cruzó como una bala. Arjun lo vio antes que nadie. Gritó. Mosi encendió una antorcha y la lanzó delante del animal para romper su línea. Patterson, con las manos temblorosas, recargó. Disparo. Otro. El león giró, un rugido casi humano, y desapareció entre los arbustos. La cacería del segundo duró días. Lo rastrearon con paciencia cruel, siguiendo gotas de sangre seca sobre hojas de acacia. Cuando por fin lo cercaron cerca de un cauce seco, el animal, exhausto y herido, se lanzó una última vez, como negándose a aceptar un mundo sin su dominio. Cayó tras una descarga final. La sabana respiró. El campamento, incrédulo, no celebró de inmediato. Esperaron la siguiente noche para creer. Por primera vez en meses, nadie desapareció. Algunos hombres lloraron en silencio. Otros miraron al cielo agradeciendo sin palabras. Más tarde vendrían las autopsias y las teorías, que uno de los leones tenía una infección dental severa, lo que volvía doloroso cazar presas fuertes, que la peste bovina había reducido las manadas de herbívoros, que décadas de caravanas dejando cuerpos humanos crearon una costumbre macabra. Sumado a campamentos mal protegidos, basura y olores que atraían, la ecuación era terrible. No era maldad. Era una cadena de errores y desastres que los leones aprendieron a aprovechar. El ferrocarril continuó. Los rieles se adentraron en tierras que antes solo conocían huellas de animales. Arjun guardó su cuaderno con dibujos de trenes, y cuando por fin recibió su primer pago completo, envió casi todo a su familia. El listón rojo en su muñeca, gastado por el sudor y el trabajo, resistió. En el campamento, el miedo dejó marcas visibles. Cercas más altas, guardias mejor entrenados, protocolos de basura estrictos, cambios en dónde y cómo dormían. Patterson se volvió leyenda para algunos y polémica para otros. Pero nadie podía negar que desde la caída de los dos leones los ataques cesaron. Aún así, Tsavo guardó un eco. Los sobrevivientes hablaron toda su vida de ojos en la oscuridad y de cómo el silencio puede ser más ruidoso que cualquier rugido. Los huesos hallados, las historias contadas, todo confirmaba lo mismo. Sí ocurrió. Fue real. Y no fue magia ni maldición. Fue la suma brutal de un ecosistema herido y la torpeza humana de plantarse en medio sin entender las reglas. La historia real de los leones de Tsavo nos recuerda que la naturaleza no perdona errores en cadena. Un colmillo infectado, una peste que arrasa con las presas, cuerpos humanos abandonados por rutas inhumanas, campamentos desordenados con olores que invitan, y el depredador aprende. Lo que para nosotros es horror, para un león es oportunidad. No era hambre, al menos no la clase de hambre que imaginamos. Era costumbre, dolor y ventaja, y nosotros, al no entender a tiempo, pagamos con vidas. Es una advertencia que trasciende 1898. Cada vez que alteramos un equilibrio sin comprenderlo, otro equilibrio aparece, y rara vez nos conviene. Arjun regresó a casa años después. Vivió con el ruido del tren en la memoria y con la certeza de que en alguna noche de Tsavo estuvo parado en la frontera exacta entre ser presa y seguir siendo humano. Cuando le preguntaban si fue verdad, no contaba las leyendas. Hablaba del polvo rojo en la lengua, del olor a cuero y sangre, del silencio nuevo que anuncia que algo está cazando. Sí, fue real, terriblemente real. Y si hoy el tren cruza Tsavo es porque hombres con miedo aprendieron a golpes a escuchar un territorio que no les pertenecía.
Si esta historia real te estremeció y te hizo pensar en cómo interactuamos con la naturaleza, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios de qué ciudad nos ves. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias intensas, humanas y verdaderas.